Cuando los comandos especiales SEAL atraparon a Osama Bin Laden, la misión demoró 40 minutos, una docena de intentos y 24 de los mejores hombres de nuestra nación. Pero eso no fue lo más difícil. Encontrarlo, sí. El asesinato de Osama Bin Laden no es solo la historia de encontrar a una persona y llevársela. En realidad es la historia de los últimos 10 años de los Estados Unidos aprendiendo a cómo pelear un nuevo tipo de guerra. Una historia en la que los rumbos equivocados, callejones sin salida y un nuevo enemigo sediento de sangre ayudaron a inventar un nuevo tipo de guerra. Una guerra en la que las fuerzas especiales dispararon a blancos y usaron su inteligencia. Todo coordinado por la aplicación letal más moderna. Una máquina secreta dirigida al blanco que permitió finalmente encontrar, corregir y aniquilar a nuestro mayor enemigo. Diciembre de 2010. Borde fronterizo entre Afganistán y Pakistán. La guerra en contra de Al-Qaeda de Osama Bin Laden es más fuerte que nunca. Mientras tanto, los soldados secretos estadounidenses emplean una nueva y sofisticada estrategia de ataque llamada F3EAD. Focalizar, fijar, finalizar, explotar, analizar, diseminar. Y un dispositivo de búsqueda de blancos terroristas que combina inteligencia y fuerzas especiales con resultados efectivos y mortales. Este no es un dispositivo de búsqueda detrás de un escritorio, sino que es operado desde un territorio hostil con soldados sofisticados que buscan eliminar al enemigo. Este es un tipo de software que realmente lo define su nombre, aplicación letal. Un resurgimiento casi completo de los talibanes hace de esta tierra de nadie el lugar más peligroso de la tierra. Hay muchas personas para quienes es algo personal. Andan allá afuera haciendo operaciones en la noche, en lugares donde hay caos y puedes morir. No hay un lugar más solitario y hostil que Khost, hogar del campamento Chapman y la primera línea de la estación de la CIA. Una isla desierta en un mar de talibanes y combatientes de Al-Qaeda. Khost era una de las instalaciones de la CIA que surgieron al borde entre Pakistán y Afganistán. Son puestos de escucha en la primera línea que nos guiaron en la cacería de Osama Bin Laden. Chapman es un lugar muy peligroso porque los guerreros talibanes, Al-Qaeda, ellos los van a matar si pueden y también a los miembros de sus familias. A cargo de la estación de la CIA se encuentra una madre de 3 hijos de Virginia, llamada Jennifer Matthews. Para alguien como Jennifer Matthews, ir a Khost significó dejar atrás a toda su familia y su vida por al menos un año. Ella era mamá y durante el día lideraba la búsqueda de Osama Bin Laden. Jenny veía a estos terroristas, Bin Laden, en particular, como una amenaza para sus hijos. Ella probablemente tenía el mayor archivo de información sobre Al-Qaeda que existía en la CIA en ese tiempo, pero nunca había estado en una zona de guerra. Tenía la intención de hacer justicia con estos terroristas que volaron el Trade Center. Ella iba a acabar con esos... Por 9 largos años, Matthews y sus colegas de la CIA no tuvieron pistas creíbles relacionadas con Bin Laden. Ahora finalmente tienen lo que creen que es su gran oportunidad en la persecución. Un médico jordano, Human al-Balawi, ha sido detenido por publicar amenazas en un sitio web de Al-Qaeda. Bajo la presión de la temida agencia de inteligencia jordana Mukhabarat, ha accedido a ser nuestro informante. Él tenía habilidades médicas que podía ofrecer como forma de introducirse entre los talibanes y Al-Qaeda. Durante casi un año, los jordanos trabajaron con Matthews y la CIA para entrenar a su informante y ubicarlo en el lugar donde pudiese infiltrarse en Al-Qaeda. Al-Balawi llega a Pakistán en marzo de 2009. A fines del verano de ese mismo año, él regresa y les dice: estoy de vuelta y no me van a creer a quién conocí. Balawi lanza un golpe más inteligente con un video que muestra una reunión de los máximos líderes de Al-Qaeda. El informante jordano no solo señaló haber estado en la tienda, sino que trajo pruebas. Y luego, Balawi lanzó la verdadera bomba. Balawi informó que se había convertido en el médico personal de Ayman al-Zawahiri, número 2 de Al-Qaeda. Nos mostró evidencia bastante creíble y descripciones físicas bien detalladas que incluían cicatrices, antecedentes médicos, cosas que la CIA pudo fácilmente corroborar. Pensaron que tal vez esto los llevaría a Osama. La gente quería una victoria.
Y en el único lugar que pudieron encontrarla fue en este particular informante gracias a los jordanos. Si después de tanto tiempo de verdad vemos a alguien que creemos nos va a poner en contacto con Bin Laden, increíble. La CIA informa al presidente Obama acerca de este gran avance y ejecuta rápidamente un plan para reunirse con su doble agente en el campamento Chapman el 30 de diciembre. Hay una tradición de hospitalidad en el mundo árabe y la CIA lo sabía. Resulta que Balawi había cumplido 32 años hacía unos pocos días y no había mejor sorpresa que cuando entrara a la base encontrara un pastel de cumpleaños para él. Las tensiones aumentan mientras esperan a Balawi, especialmente porque la hora de la reunión acordada cambia constantemente. Estaban sentados en Afganistán, salivando, esperando por una oportunidad para escuchar lo que el tipo les tenía que decir. Después de años, tienes a un tipo que ha tenido acceso a los líderes más importantes de Al-Qaeda. Finalmente ya estaba en camino. Estaban buscando un auto para venirse y era un informante de tanta importancia que no podía correr el riesgo de ser visto por un espía talibán. Por eso la decisión de Balawi de pasar por seguridad sin ser revisado. El auto se detuvo en el compartimento de la CIA, dentro de la base. Balawi se bajó del auto. Balawi camina de forma extraña entre un grupo de 14 operativos jordanos y de la CIA, como si estuviera herido. Comenzó a cojear enfrente del auto. Luego comenzó a canturrear las palabras en árabe: no hay más Dios que Alá, no hay más Dios que Alá. Fue ahí cuando todos se paralizaron y se dieron cuenta de que algo terrible sucedería. Mientras Balawi busca algo en su bolsillo, los oficiales de seguridad de Matthews apuntan sus armas. Estás parado ahí con una pistola, diciéndole a un tipo que saque la mano de su bolsillo. Finalmente, Balawi, al ver que estaba atrapado y que no podía ir más lejos, presionó un detonador en su muñeca. Esta bomba no es cualquier chaleco suicida. Es una C4, son explosivos militares. Está todo recubierto por cientos de miles de pequeñas piezas de metralla. Y cuando la gente llegó fue una escena devastadora. El suelo estaba lleno de cuerpos, personas heridas, personas muriendo. Incluyendo a Jennifer Matthews. La agencia contactó a su familia directa y dijeron que estaban tratando de encontrar a su esposo y yo sabía por qué. Querían encontrar a su esposo y luego lo vimos por televisión. Oh, the more we learn about the suicide bombing that killed 7 CIA officers and contractors in Afghanistan, the worse it looks. It is tragic and difficult to understand how this all happened. 10 personas han muerto, incluyendo 7 de los más valiosos miembros de la CIA en los operativos de Bin Laden. El ataque es uno de los más devastadores en la historia de la agencia. No habían perdido esta cantidad de gente en un mismo día desde 1983. Es lo peor que ha ocurrido en 25 años. Perdí a una gran amiga, una patriota, y la extrañaremos. Era una amiga. Cuando la mataron tenía unos 14 años de experiencia en este blanco. Literalmente una informante irreemplazable para los Estados Unidos. Desde la tumba, el video de martirio de Balawi clava un cuchillo en el corazón de la CIA. Mientras ellos horneaban su pastel de cumpleaños, él preparaba otras cosas. Get you, CIA team. Inshallah, will you get you down? Look, this is for you. It's not watch. It's detonator. Se pone peor. Balawi revela que su ataque ha sido planeado directamente por el Consejo de Líderes de Al-Qaeda, es decir, por el propio Osama Bin Laden. To kill as much as I can, inshallah. This is my dua. I go to the Firdaus al-A'la paradise and you will be sent to the hell. La agencia parecía estar acercándose, pero de hecho era todo un espejismo y un truco por parte de ellos. Sí, estamos cayendo bajo. Opino que nunca lo atraparemos. Será cosa de suerte si es que lo capturamos. Para aquellos inmersos en la búsqueda de Osama Bin Laden, el campamento Chapman es el punto más bajo desde el día en que él cambió a la nación para siempre. Un día que definirá el rumbo para un presidente y un futuro presidente. No matter how long it takes, America will find you and we will bring you to justice. El 11 de septiembre fue un cambio radical para este país. El presidente Bush reaccionó con furia. Su reacción era más o menos la misma que la de la nación. El joven senador de Illinois tuvo una reacción que fue muy distinta a la reacción a nivel nacional.
Él quería aprender de este episodio, quería tratar lo que él consideraba las raíces del anti-americanismo. And that is why I am running for president of the United States of America. Obama entró a la carrera presidencial como el candidato antiguerra líder. I accept your nomination for presidency of the United States. Pero Obama hace una sorprendente promesa de campaña. Si recibía información factible proveniente de un blanco legítimo dentro de Pakistán y si Pakistán no actuaba, él lo haría. It was a terrible mistake to fail to act when we had a chance to take out an Al-Qaeda leadership meeting. Obama fue ridiculizado por su promesa de ir detrás de Al-Qaeda dentro de Pakistán. Pero apenas fue electo presidente comenzó a trabajar en ello. Obama ordenó más ataques de aviones dentro de Pakistán en sus 2 primeros años que el presidente Bush en sus 2 periodos de gobierno. Obama definitivamente tenía el dedo en el gatillo de un rifle, así que si Bin Laden estaba en algún lugar, nosotros iríamos tras él. 1984, Amán, Jordania. Hudhaifa Azzam, de 14 años, se reúne con un saudí de alto rango en la búsqueda del yihad. Él vino a Jordania. Estaba buscando a mi padre. Le pregunté su nombre y me dijo, mi nombre es Osama Bin Laden. El padre de Hudhaifa, Abdullah Azzam, es considerado el padrino del yihad. El padre de Azzam era profesor en la Universidad de Bin Laden en Arabia Saudita, King Abdulaziz. No solo profesaba el yihad, sino que actuaba reclutando mujahideen para pelear en contra de los soviéticos. Para Bin Laden, Azzam era una combinación de palabras y deberes. Y ese es el modelo que Bin Laden seguía. Bin Laden fue con Azzam a Afganistán y pudo distinguirse a sí mismo en una famosa batalla en contra de los soviéticos. En 1987 mi padre estaba ahí, Osama también, yo también. Esto fue en Gardez, en la montaña Tora Bora. Peleábamos contra las fuerzas especiales rusas, justo a 18 o 20 metros, a veces cara a cara. Esta fue la primera batalla en la que yo sepa Bin Laden participó. Todos estábamos muy asustados. Fueron a combate antes de terminar su entrenamiento y no tenían suficientes municiones. Habíamos perdido 17 soldados árabes y de los mujahideen más de 80 fueron heridos. Pero hicimos nuestro trabajo en la batalla y... no me preguntes cómo porque no lo sé. Si has visto la entrevista de Bin Laden en la que siempre sostiene su Kalashnikov, esta arma Bin Laden la tenía en la batalla de 1987. Transformado por la milagrosa batalla, Bin Laden está listo para armar una fuerza árabe de combate, un ejército terrorista que puede operar no solo en Afganistán, sino que también en todo el mundo. En el verano de 1988 forma Al-Qaeda. Bin Laden se veía a sí mismo como un ejecutor divino. Era como el brazo de acción del esfuerzo para atacar los regímenes infieles, cualquiera que se interpusiera en el camino de la creación de un califate. La sociedad islámica perfecta. Era un blanco legítimo. 3 años después, Bin Laden regresa a su casa en Arabia Saudita cuando las fuerzas de Saddam Hussein invadieron y ocuparon Kuwait, convirtiéndose en una mayor amenaza para el reino saudita. Estaba en Arabia Saudita cuando comenzó la guerra en contra de Saddam Hussein. Osama Bin Laden le escribió al rey, en ese entonces, el rey Fahd, que él quería unirse a la guerra en contra de las tropas de Saddam sin dejar que los estadounidenses y los ejércitos occidentales invadieran el resto del Golfo. Bin Laden se consideraba a él y a sus hombres como los responsables de la derrota de los soviéticos en Afganistán y del colapso de toda la Unión Soviética. Así que ahora quería ir a la guerra en contra de las fuerzas de Saddam para prevenir la creación de ejércitos enemigos en Arabia Saudita y las tierras sagradas del Medio Oriente. La petición de Bin Laden es rechazada por los saudíes. Por primera vez en mi vida, vi la ira en sus ojos, vi su tristeza, vi su furia. Solía verlo libre en Afganistán, cabalgando caballos, pero en Arabia Saudita él era como un halcón enjaulado. Bin Laden alega tanto en contra del régimen que le revocaron la ciudadanía y se muda a Sudán, donde comienza a planear sus ataques en contra de Occidente.
En Sudán, Hudhaifa Azzam clama por haber sido testigo de una reunión confidencial entre Bin Laden, el supuesto arquitecto del 9/11 Khalid Sheikh Mohammed y su sobrino Ramzi Youssef. En esa época estaba en esa reunión, cuando Khalid Sheikh Mohammed llegó y susurró algo al oído de Osama. Luego de unos minutos entró un tipo, era Ramzi Youssef, y se sentó al lado de Osama Bin Laden y comenzó a explicarle que no había seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos y, sin gastar mucho dinero, podían atacar a los Estados Unidos, podían secuestrar un avión y estrellarlo dentro de las ciudades de los Estados Unidos. En unos meses, Youssef seguiría con el objetivo de derribar las Torres Gemelas. Si las declaraciones de Azzam son ciertas, la persona detrás del ataque del 9/11 debería haber sido el hombre condenado por el ataque al World Trade Center, Ramzi Youssef. El Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos relaciona a Bin Laden con el atentado del 93 al Trade Center y el bombardeo en Arabia Saudita en 1995 que mata a 5 estadounidenses. Aumenta la presión sobre el gobierno sudanés para echar a Bin Laden, por lo que se va a Afganistán, donde se reúne con Ayman al-Zawahiri. Y de hecho sostiene una conferencia de prensa para declararle la guerra a los Estados Unidos de América. Esto era música para los oídos de Michael Stewart y Gary Troen de la CIA que buscaban a Bin Laden. Era como si la felicidad hubiese regresado. La agencia conocía la frialdad de Afganistán. Teníamos una red de informantes lista que podía ayudarnos a encontrar a Bin Laden. Estaban listos para matar o capturar a Bin Laden en cualquier ocasión. Creo que realmente era la primera vez en que la agencia iba tras una persona, en vez de un país o un grupo grande. El equipo Stewart, incluyendo la joven Jennifer Matthews, trabajaba contra el reloj para rastrear a Bin Laden. Y estaban tan obsesionados que incluso sus superiores se reían de ellos. Los más antiguos llamaban a mis oficiales la familia Manson. Era difícil de convencer a los más antiguos, nacidos y criados en la Guerra Fría, que un hombre de barba larga que vivía en las montañas de Afganistán podía ser una amenaza para los Estados Unidos. Uno de los problemas que tuvimos fue que no teníamos la autoridad directa para matar a Bin Laden. No pudieron hacer que la Casa Blanca y la CIA intervinieran, incluso cuando buscaban a Bin Laden. George Tenet vino para hablar con mis oficiales y mi jefa de objetivos. Le dijo en su cara que él y la Casa Blanca iban a hacer que murieran miles de personas si no aprovechaban las oportunidades que ellos habían tenido de capturar a Osama Bin Laden. 5 años antes del bombardeo al World Trade Center, hubo ataques simultáneos a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, donde murieron 224 personas, incluyendo 12 estadounidenses. Estados Unidos estaba dispuesto para tomar una oportunidad. Teníamos antecedentes obtenidos de un informante y por las señales de una fuente de inteligencia que indicaban que Bin Laden podía estar en Khost, por lo que el presidente autorizó un ataque de misil marítimo con la idea de matarlo. Habían indicios de que el servicio de inteligencia pakistaní, ISI, le había avisado del bombardeo. Bin Laden tuvo suerte. Fui afortunado al ser el primero de un medio periodístico en entrevistarlo después del ataque del misil. Él dijo en la entrevista, por la gracia divina, estábamos a cientos de kilómetros de ese lugar. Claro, Clinton estuvo envuelto en un escándalo con Mónica Lewinsky. Fue acusado de hacerse el importante, tratando de distraer a las personas de su escándalo. Fue todo un desastre, y quizás lo peor que hizo fue empujar a Bin Laden a la clandestinidad. Lo hizo más difícil de encontrar. El equipo de Shoren le daría a los Estados Unidos una oportunidad más de matar a Bin Laden en mayo de 1999. En la tercera semana de mayo ya sabíamos que Bin Laden estaba en la ciudad de Kandahar. Teníamos fotos de Osama Bin Laden caminando por ahí. Se le podía identificar claramente como un hombre alto, con bastón, túnica blanca, seguido por sus secuaces. Los misiles de cruceros ya están listos. Un oficial militar anónimamente citado por el reporte de la Comisión del 9/11 llama un punto listo para anotar. Bin Laden ya debería estar muerto, pero el superior de Shoren invalida el strike. Para Stewart fue la gota que rebalsó el vaso. Le dije que se lo metiera en el c***. Eso era suficiente para que me despidieran de ese trabajo. Así que Stewart fue despedido y Troen tomó su lugar. Pero pronto la CIA estaría llamando. Septiembre 11 de 2001. Antes de que el polvo se estableciera en Manhattan, la búsqueda de Bin Laden se reiniciaba con una venganza.
Los Estados Unidos iba tras Bin Laden, pero iban a hacerlo a través de los talibanes para atraparlo. Michael Schur y Gary Troen fueron los primeros que oyeron sonar sus teléfonos. El 11 de septiembre, cerca de las 11 de la mañana, la persona que me había reemplazado me llama y dice, ¿regresarías a trabajar con nosotros? Recibí una llamada de Coffer Black. Me decía que lo fuera a ver al día siguiente. Me dijo, quiero que vayas con el primer equipo a Afganistán. I want justice, dead or alive. Mis instrucciones fueron, encuentra a Bin Laden, mátalo, córtale la cabeza, ponla en hielo y tráela de regreso a Washington. Las cosas han cambiado. La misión de Troen era juntar a las fuerzas especiales de Estados Unidos con las fuerzas afganas para poder ayudarlos a identificar a Al-Qaeda y los blancos talibanes. Los guías llevaron a los de la CIA al sur de Afganistán dentro de Kandahar. Las fuerzas especiales estadounidenses usaron láseres para dirigir bombas hacia Al-Qaeda y los blancos talibanes. Pusieron un infierno sobre ellos en las nubes con una increíble precisión. El equipo de Estados Unidos arrasó con los talibanes. En esa época parecía uno de los logros militares más grandes de la historia. Los campamentos de Al-Qaeda fueron destruidos. Las cámaras de Discovery se aventuraron a entrar al territorio controlado por los talibanes aquí en Kandahar para capturar los restos de un campo de entrenamiento clave para Bin Laden. Pero Bin Laden se las arregla para evitar las bombas estadounidenses de los ataques de diciembre de 2001 en unas cuevas en las montañas blancas llamadas Tora Bora. Los estadounidenses están pegados a sus televisores viendo la campaña de bombardeo y pensando que ya ha llegado el final de Osama Bin Laden. Los soldados morían al entrar a Tora Bora para atrapar a Osama Bin Laden. Pero nuestros generales no querían que eso pasara. En lugar de eso, la milicia de los Estados Unidos prefiere confiar en las milicias locales para cerrar la frontera de Pakistán. Pero esto no era del todo confiable. Bin Laden y su gente lograron pasar por las montañas y llegar a Pakistán. Una vez dentro de Pakistán ya lo habíamos perdido. Bin Laden se transformó en un fantasma y mientras tanto, Estados Unidos tomó otro rumbo. Después de lo de Tora Bora, empezamos a prestar menos atención a Afganistán y mucho más a Irak. En ese sentido, creo que nos engañó Afganistán y nos confiamos mucho. Por 9 largos años no hay pistas contundentes sobre el paradero de Bin Laden, solo su fantasma digital de los videos de propaganda ocasionales. Desde Tora Bora, nada. Bueno, algo. Básicamente lo que tenían era parte de la información, cualquier tipo de información imaginable, nombres, cuentas de bancos, retiros, boletos de avión, toda la información que los soldados de SEAL y Delta encontraron cuando saquearon su escondite y luego crearon esa enorme base de datos. Nunca nadie realmente desaparece. Estás viendo literalmente un montón de información, mucha de ella tiene sentido y otra parte, una gran parte, no. La mayoría es basura, pero nunca sabes cuándo una pieza puede llevarte a la persona que buscas. Así que cuando hablamos del rastreo hasta Abbottabad, nos referimos a la creación de detección de objetivos muy sofisticado y junta toda esta información y la transforma en información que la computadora es capaz de conectar a la red de terroristas. Lo hace tan rápido que permite que estos soldados de fuerzas especiales tengan acceso a lo que ellos llaman círculo de información del enemigo. En otras palabras, actuar tan rápidamente en inteligencia que el enemigo ni siquiera sepa lo que saben. En el 2004, una compañía llamada Palantir desarrolló un software que realmente podría denominarse una aplicación asesina. Palantir le debe su nombre a una piedra del Señor de los Anillos que tiene el poder de ver a grandes distancias. El software que surgió de este proyecto transformó a nuestros soldados de operaciones especiales en verdaderos cazadores asesinos. Al momento en que este aparato es introducido en el campo, tienes a los operadores de SEAL y Delta, quienes han perfeccionado sus habilidades a través de miles de redadas en 2 guerras. Son los mejores de los mejores, que van tras lo peor de lo peor. Una fuerza que ha sido puesta a prueba, entrenada y que ha realizado varias misiones, a veces docenas en una noche.
en lugares con tanta destrucción como Irak y Afganistán. Otro gran avance significativo fue el avión teledirigido, lo que permitía a los soldados apuntar al enemigo y no pestañear mientras bombardeaban. En el aire tienen un análisis persistente que le da a los Estados Unidos una mejor visión de lo que sucede en tierra. Ahora la CIA tiene la capacidad de vigilar estos lugares con lentes tan sofisticados que pueden observar desde localidades distantes. Pueden mantener estas plataformas fuera de espacios restringidos, como Pakistán. Julio de 2009. El comandante de Fuerzas Especiales William McRaven firma un acuerdo secreto con el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, en el que se amplía la colaboración entre la CIA y las Fuerzas Especiales. Justo cuando este nuevo presidente trata de promover la búsqueda de Bin Laden con mayor urgencia, había una unidad formal en los niveles más altos para este servicio de inteligencia, fusión de operaciones especiales. Desde las cenizas del 11 de septiembre, el arma correcta había surgido, y justo mientras el arma correcta surgía, la pieza que faltaba del rompecabezas para encontrar a Bin Laden también lo hacía: la identidad de su mensajero. Desde el 2001 hasta el 2007, una serie de antecedentes de alto nivel apuntaban a la existencia de un misterioso mensajero de Al-Qaeda, conocido por el alias de Ahmed al-Kuwaiti. Información obtenida por interrogatorios y enriquecida por el aparato de búsqueda que se perfecciona determina que Kuwaiti es una pieza clave en la búsqueda. La CIA deberá determinar su verdadero nombre. La agencia solo decía que la información venía de un país del tercer mundo. En el año 2007 descubrieron el verdadero nombre de Kuwaiti: Ibrahim Said Ahmed. Ahora estaban en marcha. Un hombre real tiene una historia real. Tiene una familia, tiene contactos, puede ser investigado. Así que finalmente tenían dónde empezar. Al rastrear a su familia y hacer uso del avance en sofisticación de este software, el dispositivo de blancos, podían comenzar a encaminarse. Junio 2010. La CIA identifica la ubicación del celular de Ahmed. El encontrar su celular significa que podían encontrarlo a él y vigilarlo. Y cuando lo siguieron hasta este recinto, provocó una gran curiosidad en Langley. Las medidas de seguridad, el hecho de que algunos miembros de su familia nunca salieran, la presencia de perros guardianes, que no es algo común en esa parte del mundo. Ahmed y su hermano parecían extrañamente reservados. Estaban bastante involucrados en las llamadas operaciones de seguridad y creíamos que ellos estaban sirviendo como emisarios para alguien que estaba dentro de la red de Al-Qaeda. Los hermanos encendían sus celulares cuando estaban a 1 hora de distancia del recinto. Eran muy cuidadosos con sus conversaciones grabadas, incluso le mentían a sus familiares sobre dónde vivían. Y luego una breve llamada de Ibrahim Ahmed llevó a la CIA a creer que continuaba trabajando para Al-Qaeda. Ya era casi 1 año desde que el presidente había reunido de manera informal a sus jefes de inteligencia en el Salón Oval y les había dicho que hicieran de Osama Bin Laden la prioridad número 1. Y la CIA se había encontrado con este curioso recinto en Abbottabad. Obama les dijo que siguieran de cerca la información y que mantuvieran a los pakistaníes al margen. Si Osama estaba ahí, el presidente pretendía cumplir lo prometido en su campaña de tomar acciones unilaterales dentro de Pakistán. Iban a atrapar a Bin Laden. Agosto de 2010. Mientras el avión Sentinel alimenta la memoria del satélite y espía en la Tierra, la CIA tiene vigilancia de tiempo completo en un hallazgo en Abbottabad, Pakistán. El supuesto escondite de Osama Bin Laden. Habían paredes construidas alrededor del recinto, muy altas, pero se veía una persona caminando. La imagen no era tan clara como para saber quién era. Lo llamamos el paseador. Ver a esa persona con sus propios ojos tiene un gran impacto en Obama. Le dice al director de la CIA que comience a preparar opciones para derribar al objetivo. Panetta y su suplente Mike Morrell deciden en ese momento que cualquiera que quisiera hacer este allanamiento tenía que ser del JSOC. El JSOC,
Mando Conjunto de Operaciones Especiales ha mostrado ser eficaz en el transcurso de miles de misiones alrededor del mundo y ha aumentado sus filas a 4.000 hombres y mujeres. En cooperaciones con la CIA y equipado con nuevos dispositivos de blancos, ha pasado a ser una quinta rama virtual de las Fuerzas Armadas. Ningún mando en la historia está mejor equipado para derribar a un blanco mortal en cualquier momento ni en cualquier parte del mundo. Vi de cerca una guerra brutal y lo peor de todo eso son estos hombres que van y dan todo, hasta su vida por este país. ¡Lo tengo! En marzo ya no había mejor indicador de que el paseador era Bin Laden. La CIA había concluido que aunque no pudiesen asegurar que Bin Laden era el paseador, el recinto definitivamente albergaba a un sospechoso valioso, así que Obama ordenó al almirante McRaven a planear un allanamiento. La redada se llevaría a cabo en un lugar hostil a unos 250 kilómetros de Pakistán. McRaven juntó al mejor grupo de comandos especiales del equipo SEAL. Algunos de ellos ya habían estado involucrados en misiones secretas dentro de Pakistán. El plan de McRaven era insertar 2 Black Hawk directo al objetivo, mientras 2 distractores se establecen en Kaladaka en el banco del río Indus, y un tercer distractor espera dentro de la frontera afgana en caso de que algo salga mal. El equipo de McRaven ensayó la misión en el norte de California y atacaba a un prototipo de blanco. Velocidad, sorpresa y violencia en el acto, y entrabas mientras cargabas el arma. En caso de que el comando se entrampara en el lugar buscando a Bin Laden, si este estuviera escondido detrás de una puerta falsa o en un escondite secreto, si se quedaban mucho tiempo en el lugar y los pakistaníes lo hubieran descubierto, la orden del almirante era que en ese punto sus hombres se quedarían ahí y debían esperar que Washington negociara una solución. Pero Obama le ordenó a McRaven que sus hombres se prepararan para pelear por la salida. Si las cosas se movían hacia el sur, Obama prefería lidiar con las ramificaciones sabiendo que los hombres de la redada estaban a salvo en casa. Abril 27, el Escuadrón Rojo llega a Jalalabad, Afganistán, en lugar de la fase final de la misión. A medida que el círculo de conocimiento se ampliaba, también la posibilidad de que la información se filtrara. El jueves 28 de abril, el presidente se reunió con sus consejeros superiores en la sala de estrategia para tomar una decisión definitiva. Algunas de las personas más importantes de esta reunión habían criticado a Obama por decir que tomaría medidas unilaterales en Pakistán si tenía un blanco legítimo. Ahora lo iban a ayudar a tomar una decisión definitiva. Esta es, sin duda, una de las decisiones más difíciles de la presidencia de Obama. La redada se consideraba muy parecida a la que describían Black Hawk Down, en la que 18 estadounidenses en servicio mueren en Somalia. Pero la misión de Bin Laden se parecía mucho más a la misión para rescatar a rehenes en Irán en 1980, el fracaso que destruyó la presidencia de Jimmy Carter. Estas operaciones tienen uno u otro desenlace, nada o héroe. Ninguno de estos hombres tenía el poder de una varita mágica. El presidente finalizó la reunión prometiendo que informaría de una decisión en la mañana. En su mente, era estrictamente una proposición 50-50. Esa noche se paseó por el salón de tratados durante horas antes de ir a dormir. Abril 29. Obama planea una visita al sur para ver los daños del tornado. Esa mañana, mientras se preparaba para abordar el Marino 1, el presidente convocó a Dennis McDonough, Tom Donald y su jefe de equipos Bill Daley al cuarto diplomático. Y mirando el césped y el monumento de Washington les dijo: «Esto es un hecho, así que vamos. Iremos a la redada. Prepare los directivos». Recuerdo aquel sábado, el día en que me iba a casa y le dije a mis hijos: «Ustedes saben que volveré a casa en unos pocos días». Y no fui capaz de decir por qué. Ese sábado en la noche, el presidente mantuvo su reputación de buena persona, siendo gracioso en la cena anual de relaciones en la Casa Blanca. Mahalo. Y a la mañana siguiente mantuvo la apariencia de normalidad en la Casa Blanca cuando fue y anotó 9 hoyos jugando golf. Todos entendían la importancia de aparentar que no pasaba nada malo, de no arruinar la oportunidad. Regresó a la sala de estrategia a las 2:30 de esa tarde, donde la cara de León Panetta estaba en la gran pantalla desde su sede en Langley. El verdadero comandante de la misión, el almirante Bill McRaven,
se encargaría de la misión desde su centro de comando en Jalalabad. Es una noche sin luna. Los 2 Black Hawk de vigilancia fueron cargados con 23 soldados SEAL, un traductor de Pashtun y un pastor belga llamado Cairo. Despegan desde Jalalabad y la operación Jerónimo se pone en marcha. Medianoche, Jalalabad. Los 2 Black Hawk en vigilancia están volando rápido y bajo sobre Pakistán. McRaven tiene la capacidad de monitorear exactamente qué están haciendo los pakistaníes en respuesta, y hasta ese momento no han hecho nada. 4 de la tarde, la Casa Blanca. El residente y sus consejeros ven finalmente a los Black Hawk del Sentinel moviéndose de un lugar a otro sobre el blanco. Al verlo durante los primeros segundos de la misión, supieron que algo había salido mal. Ambos Black Hawk debían abandonar el lugar después de dejar a los soldados en el recinto. En vez de eso, parecía que uno había chocado. Fue horrible. Lo primero que se les vino a la mente fue un Black Hawk cayendo a tierra. Desierto 1. 12:46 AM, Abbottabad, Pakistán. La misión crítica final para acabar con Osama Bin Laden tiene un problema. Un Black Hawk caído. Con la caída del Black Hawk, estaba claro que no fue planeado. Y creo que todos estaban conteniendo la respiración. Finalmente se rompe el silencio con una voz calmada. McRaven no parecía asustado ni sorprendido. El señor director le dijo a Panetta: como puede ver, tenemos un helicóptero adentro del recinto. Mis hombres están preparados para esta contingencia y la solucionaremos. Desde la Casa Blanca y sin ninguna explicación ven a los SEALs saliendo de los 2 helicópteros. La familia estaba muy despierta, pero la CIA había cortado la electricidad de todo el vecindario. 12 SEALs no heridos en el estrellamiento. A las 9 en punto se dirigían a la casa principal y 3 SEALs a la de invitados. Al mensajero Ahmed le disparan inmediatamente 2 veces en la cara. A su esposa la hieren en el hombro. Los SEALs empiezan a despejar la casa de invitados cuarto por cuarto. Llegan a la casa principal y los recibe un estallido de disparos. Se inclinaron a ese punto para dispararle a Abar, el hermano del mensajero, y su esposa Busha muere de un disparo en la habitación del primer piso. Los SEALs encuentran una puerta de metal cerrada en una escalera que lleva a los pisos de arriba. Se escuchó el estallido de una C-4 que voló la puerta de acero de las bisagras, y mientras subían le disparaban a muerte al hijo de Bin Laden, Khalid, al final de las escaleras. Los SEALs aún no lo saben, pero hay un solo adulto hombre vivo en el recinto. Bin Laden no puede ver en qué dirección aterrizaron los helicópteros afuera de su habitación del tercer piso. Solo puede escuchar el sonido de estallidos de granadas y los disparos de C-4 desaparecer. Las armas de los SEALs están silenciadas, así que no le queda más que rendirse ante lo que venía por las escaleras tras él. No cabe duda de que los últimos minutos de la vida de Bin Laden fueron por obra del gran brazo del poder y justicia de los Estados Unidos que lo había encontrado. Según el testimonio de un miembro SEAL anónimo, a Bin Laden le dispararon hacia uno de sus ojos y luego varios disparos al pecho a corta distancia. La misión termina en segundos. Incluso con el grotesco agujero en su ojo izquierdo, la identidad del hombre muerto es innegable. El comando SEAL apuntó su arma directo hacia él. Eso fue lo último que Bin Laden vio en su vida. Escuchamos un reporte de Jerónimo MEA. Jerónimo era el nombre para Bin Laden y los demás significa muerto en acción. En la Casa Blanca, en la sala de estrategia, todos están muy nerviosos. Obama dice: parece que lo tenemos. No lo creía del todo. Para Obama significa que pueden comenzar a retirarse, y como sabía que el peor problema ya venía, en realidad pensaba: salgamos de aquí. 18 minutos en la misión. El presidente y sus asesores están ansiosos mientras los soldados SEALs se quedan en el lugar por 20 minutos más. En ese momento no había terminado. Había servicios de inteligencia reuniéndose en el recinto. Los SEALs habían encontrado una computadora con un procesador de 2.7 terabytes, lo que serviría para ayudar a desmantelar a Al Qaeda. Pero eso les tomaría mucho tiempo. Obama los quiere en el aire. Todo el mundo espera ansioso por una respuesta pakistaní. Finalmente, una de las naves distractoras aterriza fuera del recinto. El Black Hawk caído es rápidamente destruido.
Ahora los helicópteros se retiran del lugar. Aterrizan en Kala-Daka para cargar combustible y 25 minutos después están de vuelta en el aire camino a Jalalabad. Para cuando las fuerzas aéreas pakistaníes envían 2 F-16, los 3 helicópteros estadounidenses están a salvo en la frontera. Misión cumplida. Nadie había resultado herido. Perdieron un Black Hawk, pero los pakistaníes no fueron alertados y mataron a Osama Bin Laden. Antes de que el análisis de ADN se complete, las noticias comienzan a filtrarse. Rumores circulaban que un residente de Abbottabad había escrito en Twitter acerca de la redada. 3 personas distintas me llamaron durante el día y ninguna me dijo qué estaba pasando, pero todos decían que el presidente tal vez daría un discurso y que tenía que verlo. El presidente Obama quería ser muy cauto. Sería un desastre decir que habían matado a Osama Bin Laden y después darse cuenta que no era cierto, pero había que notificar a Pakistán. El almirante Mike Mullen notifica al general pakistaní Ashraf Kayani, quien pidió a los Estados Unidos terminar la especulación y anunciar la misión. Así que eso resolvió el problema de cuándo anunciar lo que habían hecho. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. USA! 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 La importancia de la muerte de Bin Laden es debatible, pero no entre los guerreros secretos que pasaron años persiguiéndolo. The American people do not see their work, nor know their names. But tonight, they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. Apostaría que si el gobierno de los Estados Unidos hubiese anunciado cuántas amenazas habían sido fallidas, habría impactado a la gente. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Acabar con él demostró que los Estados Unidos está dispuesto a buscar y terminar con esta persona. Cuando Bin Laden fue finalmente asesinado, muchos pensaron en la jefa de la CIA en Coast, Jennifer Matthews. Desearía que Jenny estuviera aquí para verlo. En el mundo no todos están felices por su muerte. Junab está en contra de los que atacan. Quien quiera que sea. Esta es una luz desde el cielo. Matamos a un hombre. No matamos sus ideales ni a su movimiento. Y probablemente hay un largo camino antes de que esto acabe. Pero es un camino lleno de nuevos blancos, y los mejores hombres y máquinas trabajan para mantener a salvo a los estadounidenses. Este nuevo tipo de guerra puede que se mantenga en el tiempo, pero al menos un enemigo está acabado. El matar a Osama Bin Laden no mató a Al-Qaeda ni a la amenaza del terrorismo en contra de los Estados Unidos, pero claramente la guerra que comenzó el 11 de septiembre de 2001 con la muerte de Osama Bin Laden, de alguna forma llegó a su fin.